Five Nights at Freddy's es la franquicia de terror más memorable de estos últimos años. Pese a que es muy popular, y los juegos que tiene en su catálogo tienden a ser muy disfrutables para los amantes del terror casual, hay que decir que la historia que posee es un tanto compleja, y llega a ser confusa para algunos. Cosas como la mordida del 87 y 83, conceptos como el año en el que se desarrolla cada juego, quién es el protagonista, entre otras cosas. Que adelanto, tienen su respuesta, pero considero que todo es demasiado extenso y rebuscado. Esto es debido a que originalmente, Scott Cawthon no pensó que el juego poseería la fama que tuvo con el primer juego, tampoco pensó, esto lo digo asumiendo, que tendría que crear una segunda parte. En el primer juego, el hombre del teléfono nos dice que básicamente los animatrónicos hacen lo que hacen, porque en su programación creen que el guardia de seguridad es un exoesqueleto que debe ponerse un traje, esto por obvias razones termina eliminando al sujeto en el acto. Ese concepto, desde el primer momento me pareció suficiente para que fuese un buen juego de terror, ciertamente, se trataba de una explicación no tan descabellada ni sobrenatural, simplemente, tecnología fallando de manera siniestra. Pero en el mismo juego, pueden verse conceptos extraños, los ojos negros de los animatrónicos, todo parecía indicar que en realidad, la historia de este primer juego ya tenía tintes de que algo sobrenatural ocurría, y que en realidad jamás se pensó que la explicación del exoesqueleto fuese algo canónicamente real. Esto lo digo, porque se suele pensar que la historia original tenía que ver con esto, pero me parece que no se toma en cuenta esos detalles sutiles de misterio, que daban a entender que algo oscuro les ocurría a esos animatrónicos. Las teorías de esas épocas se limitaban a lo poco y nada que se sabía, pero se tendía a pensar que los animatrónicos o bien estaban poseídos, o bien, eran manipulados por el hombre del teléfono. Algo a destacar es que se nos da la premisa de que hubo 5 niños desaparecidos en el local, así que, sí, en sí, lo de que los animatrónicos se confunden por su programación es como lo entienden los humanos en el universo de FNAF, pero es claro que la intención desde el principio es que los animatrónicos estaban poseídos. En FNAF 2, se nos da a entender que estamos previo a los acontecimientos del primer juego, a modo de precuela. El lugar es distinto, y los animatrónicos principales tienen una apariencia mucho más infantil. Se supone que acá, la explicación que se da para que los animatrónicos ataquen al guardia es básicamente que tienen un error en el reconocimiento facial, que les hace ver al protagonista como un intruso que deben eliminar. De ahí, que tenga que usar una máscara para hacer pensar a los animatrónicos que se trata de otro más. Lo curioso es que a Foxy no parece importarle si el jugador lleva máscara o no, y lo que se tiene que hacer es aturdirlo con el flash de la linterna. Algo un cuanto curioso, y los misterios de este juego son aún más confusos que el anterior. En la primera entrega, se implica que los animatrónicos, efectivamente están poseídos por almas en pena, pero en el segundo, se nos insinúa que además, hay animatrónicos avanzados en el universo FNAF que al tener un error en el reconocimiento facial son capaces de eliminar humanos. Son conceptos que si bien, pueden funcionar bien juntos, es un poco extraño mezclarlos. Otro dato relevante es que en esta entrega, se habla de la famosa mordida del 87. Más tarde, en el cuarto juego, se nos revela que un accidente similar ocurrió, pero en el 83, por lo que la línea del tiempo en FNAF es bastante confusa, y si fueron 2 mordidas, aún así es bastante curioso. Otro dato relevante es que pareciera ser que en los primeros juegos, todo giraba en torno a lo sobrenatural, más que centrarse en personajes o nombres. No es sino hasta que comienzan a haber más juegos que el nombre de los Afton comienza a surgir. También, más adelante es que nos revela el origen de los animatrónicos, los niños que terminaron poseyendo a los del primer juego, entre otros datos. En simples palabras, la historia parece haberse ido construyendo sobre la marcha. Es probable que la historia original de FNAF fuera algo así. 5 niños desaparecen misteriosamente en la pizzería Freddy Fazbear's. Un sujeto desconocido es responsable de sus muertes, ocultando sus cuerpos en los animatrónicos principales. Sin embargo, las almas de los niños, atrapadas en un deseo de venganza, terminan fusionándose accidentalmente con los animatrónicos. Estas almas logran moverse y deambular durante la noche, momento en el que tienen más libertad, probablemente porque la programación de los animatrónicos se desactiva parcialmente, permitiendo que las almas controlen los cuerpos. Como almas errantes y atormentadas, es posible que no puedan distinguir entre personas, y vean al guardia de seguridad solo como alguien a quien castigar.
Así, intentan forzarlo a meterse en un traje animatrónico, deseando que experimente el mismo destino y sufrimiento que ellas han vivido. Esto también explica por qué le hicieron lo mismo al tipo del teléfono. En el segundo juego, que se nos sitúa años antes, me cuesta más discernir cuál habrá sido la historia e intención original. Pero considerando que aquí es cuando por primera vez se ven los minijuegos con el hombre morado, puedo asumir que por acá ya se pensaba en darle una identidad al sujeto que estaba detrás de las desapariciones de los niños. Es curioso cómo este juego perfectamente podría ser una continuación, y funcionar. Pues lo único ilógico sería que el hombre del teléfono sigue vivo, quizá por esta limitación, de no poder encontrar otra forma de hacer el tutorial, que recordemos, Scott Cawthon, el creador le dio voz, es que decidió cambiar de idea quizá a mitad del desarrollo para convertirlo en una precuela. Pues si vemos el diseño de los animatrónicos Toy, y comparamos el del primer juego, me parece que estamos frente a un retroceso no solo por la estética, sino también de presupuesto. Me parecería más lógico pensar que esto se tenía planeado que ocurriese años después del primero, explicando por qué los animatrónicos estaban en mal estado, pero la idea cambió a último momento. Así que, básicamente, lo que quiero decir, es que la historia de FNAF era mucho más simple en un principio, seguramente siguiendo una premisa de animatrónicos controlados por almas en pena. Más adelante, Scott en base a las teorías, y otros elementos que fueron aportando en la comunidad de FNAF desarrolló más el lore, supongo que sintiendo algo de presión por hacerlo más trabajado, y no tan simple como lo tenía visualizado inicialmente. Aún así, aunque la historia y el lore hayan cambiado sobre la marcha, siento que al final lo hizo bien, logró mantener una comunidad por muchos años, que incluso hasta el día de hoy, más de 10 años después de su lanzamiento, sigue dando de qué hablar. Si te gustó este vídeo, considera dejar tu like, suscribirte, y comentar algún título que te gustaría que analice, ya sea, datos perturbadores, o algo como lo que hice en este video. Antes de que te vayas, se me olvidaba decirlo, te agradezco por ver este video.